Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien en la medida de las posibilidades en esta coyuntura tan complicada para todos, ¿no? Pero bueno, vamos a salir de esta, todos. Eso sí. Es una lección de vida, ¿no? Sí. A ver, hasta mientras se van conectando sus compañeros, ah, no puedo compartir la pantalla. A ver, un segundito. Creo que no estoy permitido para... Adelante, Lick, disculpe. Ahora sí. Gracias, Héctor. Ahora sí. Estoy compartiendo la pantalla de la plataforma. No sé si logran ver. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, se Sí, ve. Bueno, licenciado. para aclarar de algunos de sus compañeros que creían que no estaba la práctica está desde el día jueves, por si acaso. ¿Ya? Eh, bueno, ustedes tienen esta misma presentación. Están las tres clases que ya hemos pasado. Las clases están acá abajo, fíjense, está la primera clase, la segunda y la tercera clase. Están los foros, el primero y el segundo foro. Hoy les voy a pasar las preguntas a Héctor para que suba los foros de esta semana. Y respecto al material, hoy, por si acaso, Héctor, que nos colabora con todo el tema de la plataforma, ha subido la presentación completa. ¿Ya? Así que ya se la pueden descargar. Está acá. Porque hasta la anterior semana solamente tenían la presentación de la primera parte, porque estaba muy pesada el archivo. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que se la descarguen. Está acá. ¿Ok? Y respecto al material complementario, bueno, también está la guía de ejercicios que les comenté desde el día jueves. Están las tres clases que hemos hecho, los ejercicios que hemos visto en Excel. Por supuesto, esta noche le voy a pasar a Héctor la clase 4, entonces igual van a tener el archivo de la clase 4 para que puedan guiarse. ¿Ok? Suman, transmitir, sumir. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, por favor, no se olviden, lo que vamos a ver de ahora en adelante está ya dentro de lo que está, de lo que es la presentación completa. Esta ya no lo tomen en cuenta, ¿no? Esta que está acá. ¿Sí? Aquí ya está todo. Así también van a ir siguiendo ustedes. Bien. ¿Alguna consulta? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, la pregunta era la siguiente. ¿Un préstamo se considera como, digamos, si yo tengo un préstamo de 4.000 bolivianos, esto se considera como capital final, ¿verdad? Si yo tengo un préstamo de 4.000 bolivianos, este es el... eh, hablando en qué sentido, pero, porque Eh, cuando vayamos a ver, en el caso de los préstamos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a las amortizaciones, que es un capítulo que vamos a ver justamente el día miércoles, cuando vayamos a ver esto, amortización y fondos de amortización. Ahí les voy a enseñar a llenar las tablas, las famosas tablas de amortización que se dan a los clientes cuando solicitan un crédito. ya. ¿Ya? Pero el crédito sería, o sea, el crédito inicial sería mi capital final
o es mi capital actual? Cuando uno obtiene un crédito, Sí, en realidad cuando el banco le hace un desembolso a una persona, sí. en estricto rigor es el capital inicial, ¿verdad? Es el punto de partida. Obviamente, es que, claro, a grandes rasgos no se puede decir que sea el capital final, porque ese capital inicial que desembolsa el banco en forma de préstamo va a ir generando ciertos intereses a favor del banco, ¿no? A través de la tasa activa. Entonces, no se puede hacer un cálculo así muy ligero de decir, me he prestado esto, ¿cuánto voy a pagar aquí a 5 años? No, porque eso lo vamos a ver justamente en este capítulo 6, cuando hablemos de amortización y fondos de amortización. Creería que con eso ya vamos a resolver tu pregunta más a detalle, creo. ¿Ya? Ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta antes de empezar? ¿Alguna otra consulta? 23 personas conectadas. Ok, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, ¿cómo les ha ido con su práctica? ¿Han podido avanzar? Sí, licen. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Complicada? ¿Está fácil? Algo Un Sencilla, poco ¿no? complicada. Un poco fácil. Complicada. Más bien busqué ejercicios sencillitos. Bueno, veamos cómo va el avance de la materia y vamos a ver si la práctica la vamos a mover en términos de la fecha de presentación. Inicialmente lo mantengamos para el día sábado, si no me equivoco. ¿Ya? No quiero tampoco perjudicarlos en su otra materia. Me imagino que la siguiente semana ustedes van a empezar otro módulo y tampoco quisiera perjudicarlos. ¿Ya? Bien. Entonces, recapitulando un poquito, ya entrando a materia, vimos la anterior semana toda la parte introductoria y ya entramos a ver lo que era el interés simple, hemos visto el interés compuesto y hemos hablado de las operaciones a descuento. En esa línea, los foros que estaban en la plataforma también estaban, si ustedes quieren, orientados a lo que era el interés simple, el interés compuesto y las operaciones de descuento. Dicho sea de paso, por favor no se olviden, todavía hay personas que no han respondido, no han ni siquiera visto lo que es las preguntas del foro. Yo les sugiero que también lo revisen porque puede ser parte de la evaluación en términos del examen final. De repente una pregunta de esas esté en el examen. Ahora nos toca ver ya la última parte del programa y vamos a entrar a ver específicamente lo que son las anualidades. Las anualidades. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna referencia, alguna idea de lo que es una anualidad? Y la persona que está con su micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar. Gracias. ¿Tiene alguien alguna idea de lo que es una anualidad? Bien. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, licenciado. Sí, ok. Sí. Hay muchas variedades cuando hablamos de las anualidades, ¿ya? En este diplomado nos vamos a enfocar fundamentalmente a lo que son las anualidades uniformes, ¿ya? En un curso más extensivo, más completo, en un curso
por decir, de pregrado, donde ven solamente, o de posgrado, donde ven matemática financiera en un solo semestre, van a abarcar, por supuesto, muchas variedades más de lo que son las anualidades. En este curso simplemente nos vamos a enfocar a las diferentes formas de lo que son las anualidades uniformes. Y una anualidad uniforme se define como un conjunto o serie de pagos iguales, ¿sí?, realizados dentro de periodos iguales de tiempo, que no necesariamente se enmarcan en periodos de un año, como sugiere el nombre de anualidad. ¿Ya? Si ustedes pueden ver el gráfico que está acá, voy a poner un punterito. ¿Se ve el punterito? ¿Sí? Sí, Licen. Ok, la estructura gráfica en un flujo gráfico, en un diagrama de flujo, se representa de esta forma. Nosotros podemos tener un conjunto o serie de pagos iguales que van a estar representados, por ejemplo, por esta letra R, que en la clase la vamos a denominar como rentas, ¿sí?, que están dentro de un intervalo de tiempo. En este caso, por ejemplo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo n. Y dice que no necesariamente se marcan en periodos de un año. Es decir, el intervalo de tiempo, por ejemplo, entre el periodo 0 y el periodo 1, puede ser un año, pero también puede ser un periodo semestral, trimestral, mensual, bimestral, etcétera, ¿ya? Simplemente quiero que se queden con el concepto de lo que es una anualidad, ¿ya? Que es un conjunto o serie de pagos iguales realizados dentro de periodos iguales de tiempo, que no necesariamente se marcan en periodos de un año, ¿ya? Y con esto tenemos la siguiente notación y las siguientes definiciones. Hablamos de un intervalo de pago que es el tiempo que transcurre entre un pago respecto al siguiente. También se conoce como periodo de renta, ¿ya? En el gráfico, el intervalo de pago, por ejemplo, estaría representado por este lapso de tiempo, ¿no? El plazo de la anualidad es el periodo total de la operación donde se marca el conjunto de pagos iguales. En este ejemplo gráfico estaría desde T0 hasta N. Es el periodo total de la operación. Y finalmente tenemos las rentas, ¿ya? Que son los pagos periódicos que se efectúan dentro de una anualidad uniforme. Repito, en este curso simplemente nos vamos a enfocar a ver las anualidades uniformes, porque si ustedes ven la literatura de matemática financiera también se pueden encontrar con anualidades variables, pero no lo vamos a tocar en este curso. ¿Ok? Entonces, ese es como concepto general de una anualidad uniforme. He pasado también a Héctor. He pasado a Héctor un archivito PDF donde pueden ver las diferentes clases de anualidades. Lo voy a compartir ahora. No sé si lo ha cargado Héctor en la plataforma como material complementario. Pero ustedes pueden ver acá. ¿Ven el archivo que acabo de compartir? Sí, licenciado. ¿Sí? Las diferentes clases de anualidades clasificadas en función a diferentes variables. Por ejemplo, en función al tiempo, nosotros podemos tener anualidades ciertas o anualidades contingentes. ¿Sí? Una anualidad cierta es aquella anualidad donde se conoce con certeza el momento en que se dará inicio y fin a una operación. Un ejemplo concreto de esto es un crédito bancario, con pagos mensuales iguales, por ejemplo.
Una anualidad contingente es una anualidad donde no existen fechas preestablecidas de inicio o fin de la operación y esta está en función a que suceda algún acontecimiento. Tenemos la certeza que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, el seguro de vida que una persona paga por otra persona. Por otra persona. Y así podemos ver las distintas clases de anualidades, ¿no? En función, por ejemplo, al interés. Anualidad simple, anualidad general, en función al inicio de pago, esto es lo que vamos a ver en clases, por ejemplo, anualidades vencidas u ordinarias o anualidades anticipadas. Vamos a ver también las anualidades inmediatas y las diferidas, ¿ya? Les voy a pasar este archivito para que lo revisen con detenimiento. Ahora vamos a continuar con el avance de la clase. Ok, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Ok. Dentro de las diferentes clases de anualidades, nos vamos a enfocar ahora en lo que es una anualidad simple, cierta, vencida e inmediata. ¿Ya? Este tipo de anualidad es aquella anualidad donde se conoce con certeza el momento en que se dará inicio y fin a la operación. ¿Ya? Es la más sencilla de las anualidades. ¿Ya? Es ahí su definición de que es una anualidad simple. Cierta, ¿por qué? Porque se conoce con certeza el momento de inicio y fin de la operación. Vencida, ¿por qué? Porque los pagos de la anualidad, si se dan cuenta en este gráfico, se dan al final de cada periodo, es decir, al vencimiento de cada periodo. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, Nick. Es decir, en este ejemplo, al final del periodo 1, que vence el periodo 1, tenemos un pago de una renta. Al final del periodo 2, el pago de otra renta. Y así sucesivamente hasta que acaba el periodo. Por eso es que su nombre, de ahí viene su nombre de vencida. E inmediata porque el pago se lo recibe sin ningún condicionamiento. ¿Ya? En este tipo de anualidades tenemos la siguiente notación. La renta, que es la anualidad o el valor de cada pago periódico que se recibe. El monto de la anualidad, perdón, el plazo de la anualidad, que lo vamos a denotar con la letra N, que es el intervalo de tiempo total de la operación, entre el inicio del primer periodo y el final del último periodo. Y de ahí podemos nosotros encontrar el monto final de una anualidad vencida, que lo vamos a denotar con la letra M, M mayúscula, o por el contrario, el valor inicial de una anualidad vencida, que lo vamos a denotar con la letra C de casa. Las fórmulas están detalladas acá abajo, que también ustedes las pueden encontrar en su formulario. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Está claro. Ok. Antes de ver los ejercicios, veamos otro tipo de anualidad. ¿Cuál será la diferencia de este tipo de anualidad, que es una anualidad simple, cierta, vencida, versus una anualidad anticipada? Fíjense, a diferencia del gráfico, en las anualidades vencidas, ¿dónde se daba inicio a la primera renta? Al final. Al final, a la finalización de cada periodo.
de cada intervalo, ¿sí? Fíjense. Finaliza el periodo 1 y hay un pago de renta. Finaliza el periodo 2, hay otro pago de renta y así sucesivamente. En cambio, cuando hablamos de anualidades anticipadas, el pago se lo recibe por anticipado. Fíjense, en el periodo 0, yo estoy recibiendo un pago, una renta. Tiene las mismas características, es una anualidad, también es cierta, ¿sí? Es cierta, es inmediata, pero en este caso es anticipada. Y la definición de este tipo de anualidad es que es aquel conjunto de rentas que son pagadas al principio de un intervalo de pago. ¿Sí? Se paga por anticipado. A diferencia de las vencidas, se lo pagaba al final de cada periodo. De acá también se desprenden tanto las fórmulas de valor final como de valor presente, con ciertas variaciones, ¿no? Son algo parecidas las fórmulas, pero no son exactamente las mismas. ¿Ok? Estas fórmulas también ustedes las pueden encontrar en su formulario. ¿Sí? Entonces, ya hemos aprendido lo que son las anualidades anticipadas y las anualidades vencidas. ¿Sí? Aquí simplemente hay una variación, que es el inicio del pago, ¿no? En el caso de las vencidas, se da al final de cada periodo, y en el caso de las anticipadas, se da al principio de cada periodo. ¿Ok? Luego, vamos a ver otra variante, otra variación de las anualidades. Y en este caso, vamos a hablar de las anualidades diferidas. Diferidas. Y este tipo de anualidades se caracterizan porque los pagos de las rentas, ya sean vencidas o anticipadas, en cualquiera de los casos, nunca se realizan en el primer intervalo de pago, sino en cualquier intervalo siguiente. Fíjense el gráfico. La anualidad recién se activa a partir del periodo 3 en adelante. ¿Sí? Del periodo 0 al periodo 3 no ha habido ninguna renta, ningún pago periódico. De ahí viene el nombre de diferido, porque fíjense, en los pagos, las rentas se han diferido a partir del tercer pago, en este caso, hasta el periodo N. ¿Sí? Sí. En este caso, la expresión del flujo diferido en una anualidad inmediata, ya sea vencida o anticipada, perdón, se debe convertir la expresión del flujo en una anualidad vencida o anticipada. ¿Ya? No hay necesidad, vamos a ver en los ejercicios, de desarrollar fórmulas especiales. Las fórmulas son las mismas que ya las hemos visto anteriormente, en el caso de una anualidad anticipada o vencida. Simplemente tenemos que definir de qué tipo de anualidad, con qué tipo de anualidad se está trabajando y aplicar una de esas fórmulas. ¿Ok? Lo vamos a ver también con los ejercicios para que se entienda mucho mejor el concepto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿Está claro? Ok. Sí, Claro. sí, licenciado. Y Buenas noches. seguramente han Tengo debido... una- ¿Perdón?
Buenas noches, dicen Alejandra Cachi. Le voy a tener una consulta, si me podría ampliar un poquito el concepto de diferido, ¿a qué se refiere? Diferido es que, como fíjense el gráfico, las rentas, estas rentas, no están empezando ni en el periodo 0 ni en el periodo 1, cuando son vencidas, sino que se pueden diferir o pueden empezar a gatillarse desde un periodo determinado. En este ejemplo se está empezando a gatillar desde el periodo 3. Todo este periodo, del periodo 0 al periodo 3, no ha habido pagos de rentas. Es ahí el concepto de diferido, ¿no? Se ha diferido la renta. Es decir, que se está empezando a pagar desde el periodo 3, en este caso. Aquí no han habido rentas. Liz, un claro ejemplo puede ser sobre las tarjetas de crédito que ahora se están difiriendo por el mes de marzo, abril. En realidad, bueno, sí es un ejemplo, si ustedes, bueno, no necesariamente en el caso de las tarjetas de crédito, en el caso de todos los créditos, ¿no? No se olviden, pongamos un ejemplo corriente de una persona que ha sacado un crédito de vivienda social, ¿okay? Digamos a 20 años plazo, a una tasa del 6%, y ha definido en su estructura de pagos esta persona realizar pagos mensuales, como generalmente se suele hacer, ¿no es cierto? Una persona que adquiere un crédito de vivienda generalmente hace pagos mensuales, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuando hablemos de amortización, que las amortizaciones están en función también al concepto de anualidad. Entonces, las personas que tienen créditos pueden calcular sus cuotas en función de estas fórmulas que acabamos de dar. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que les decía, esa cuota que la persona paga mes a mes, en el caso de amortizaciones con cuota constante, ¿sí? En este caso estábamos hablando del método alemán, perdón, del método francés. La persona paga su cuota mes a mes y tiene certeza de cuánto va a pagar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Y, sí. generalmente son vencidas, ¿no es cierto? Se cumple el mes, o ustedes tienen una fecha determinada de pago, se cumple esa fecha, o en la misma fecha, tienen que hacer la cancelación. ¿Sí? Sí. Y ustedes saben con certeza cuánto va a ser ese pago de cuota. El ejemplo que ha dicho su compañera es muy, muy buen ejemplo porque ha habido, producto de un evento inesperado, que es en este caso la pandemia, una reprogramación, donde ustedes tenían este esquema antes de la pandemia, con el crédito de ejemplo que acabamos de dar. Digamos que este es el mes 1, el mes 2, el mes 3, así, etcétera. Y tenían pagos periódicos ciertos, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Justamente han llegado a este esquema. Ustedes tenían que hacer pagos acá y de repente, por una norma, por un decreto, lo que ha pasado es que esas cuotas que tenían que pagar se han diferido, ¿sí? Hasta un determinado mes, en algunos casos se ha recalculado esta cuota, este monto de ERE, y esas cuotas que han dejado de pagar se las ha distribuido en estas cuotas, o en algunos casos los usuarios, los prestatarios han tenido la opción de reprogramar esas cuotas y llevarlas estas cuotas al final. ¿Sí? Pero sí es un excelente ejemplo de una anualidad diferida. ¿Sí? Persona que preguntó, Andrea, si no me equivoco, sí, o sea, ese es el concepto de diferimiento, ¿no? Sí, dicen, que gracias. no se activa el pago desde el periodo 0 o el periodo 1. ¿Ya? Sí, está bien. Lo vamos a ver con mayor claridad en los ejercicios. Ok, ese es otro tipo de anualidad, ¿ya? Entonces ya tenemos aprendidas 3 tipos de anualidades. ¿Cuáles eran? Anticipada, vencida y diferimiento.
la vencida, que es la más común, la anticipada, y ahora hemos aprendido la diferida. ¿Sí? Sí. La diferida. Ojo que todas estas anualidades que estamos viendo están enmarcadas dentro de lo que son las anualidades uniformes. Uniformes, ¿ok? Que son las más comunes, las que más utilidad práctica tienen en la vida, en la vida real, ¿ya? Finalmente, vamos a ver otro tipo de anualidad, que es la perpetuidad. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la perpetuidad? ¿Escucharon hablar de la perpetuidad? No. No. No, licenciado. Bueno, la perpetuidad se refiere al pago de rentas con una fecha de inicio, pero no con un final. ¿Ya? Es decir, que se refiere al pago de rentas infinitos. Esa es una perpetuidad. Pago de rentas infinitos. Este tipo de anualidades, específicamente las perpetuidades, se pueden combinar con otras anualidades, ya sean vencidas, anticipadas o diferidas, dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hallar el valor presente de una anualidad vencida, perdón, de una perpetuidad vencida, es muy sencillo, ¿verdad? Es dividir la renta que se va a recibir de forma infinita entre la tasa de interés. Eso es muy intuitivo. Esa fórmula es bastante intuitiva. ¿Ok? En el caso de perpetuidades anticipadas, difiere un poquito la fórmula para hallar el valor presente de esa perpetuidad con esta fórmula. La pregunta, ¿por qué no hay un valor final de una perpetuidad? ¿Por qué no tenemos desarrollado acá el cálculo de la fórmula de M? Infinito no tiene tiempo. Obviamente no se tiene porque es infinito, no sabemos cuándo se va a acabar. ¿Sí? Tiene fecha de inicio, pero no fecha final. ¿Perdón? No, nada. Ok, ¿se entiende la diferencia entre una anualidad y una perpetuidad? Sí, Nick. Sí. Es un concepto parecido, pero hay una diferencia sustancial. En el caso de la anualidad tenemos un periodo de finalización del pago de rentas, ¿sí? En cualquiera de sus modalidades, mientras que en la perpetuidad las rentas son de forma infinita. Licenciado, ¿y en qué caso se aplicaría esta anualidad? Vamos a ver los ejemplos y se lo aplica en la vida real, van a ver. Ah, ya. ¿Ya? No se preocupen, ahorita lo vamos a revisar. Hay ejemplos. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto toda la parte conceptual de lo que son las anualidades. Es lo que nos tocaba ver en esta clase. Y como siempre, vamos a reforzar con los ejercicios, ¿ya? Porque creo que la mejor forma de asimilar los conceptos es a través de los ejercicios y la aplicación práctica de estas fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí, ustedes Nick. bueno, están siguiendo, me imagino, ustedes también ya tienen esta Sí. presentación, ¿no? Ya se la han descargado, me imagino. Tenemos 6 ejercicios para desarrollar, ¿sí? Los enunciados también están en el Excel. Voy a dejar de compartir esto un ratito. Y voy a abrir
Voy a abrir un archivito. Déjenme ver. Ok. Ahora sí, voy a compartir el archivo. ¿Lo ven? Estamos en la hoja de cálculo en Excel. Sí, ¿Sí? licenciado. Sí. Muy bien. Entonces empecemos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 1. Creo que es el mejor método este para aprender las matemáticas, ¿no? Con ejercicios, ¿no? Porque queda un poquito cojo cuando hablamos de pura teoría y de las fórmulas si no lo aplicamos. Entonces creo que con esto ya reforzamos bastante bien el tema de la teoría. Dice así: usted decide invertir de forma constante la suma de pesos 2.000 al final de cada bimestre, durante 5 años a una tasa de interés del 6.7 capitalizable bimestral. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Si ustedes ven este flujo, el tiempo 0, el tiempo 1, 2, ¿cuántos bimestres hay en 5 años? ¿Cuántos bimestres hay en un año? 6. 6. En 5 años, 30. 30 bimestres, ¿verdad? Por eso es que acá, en el gráfico, ustedes tienen hasta 30 bimestres, ¿no? Obviamente no los he graficado todos, pero se sobreentiende. Entonces, la idea es que ustedes invierten de forma constante la suma de pesos 2.000 al final de cada bimestre, ¿no es cierto? Entonces, concluye el bimestre 1 y depositan en un fondo, en una caja de ahorros, 2.000. Concluye el bimestre 2, depositan 2.000. Concluye el periodo 3, el bimestre 3, 2.000, y así hasta el bimestre número 30. ¿Sí? Entonces, ya vamos llenando nuestros datitos. ¿Cuánto es la renta o cuánto es la anualidad que se va a tener en este esquema? 2.000 pesos. 2.000. El plazo es de 5 años, ¿no? Y la tasa de interés es del 6,7 6,7. bimestral. 6.7 capitalizable Bimestral. bimestral. Nos dice, calcule el valor final, así como el interés monetario generado por la transacción. Lo importante acá, señores, es que ustedes puedan determinar de qué tipo de anualidad estamos hablando. Para empezar, si estamos hablando o no de algún tipo de anualidad, ¿cómo ustedes identificarían qué es una anualidad? Porque dice capitalizable. Al final. No. Por las cuotas. Acá, ¿no es cierto? Usted decide invertir de forma constante. Por la Constante inversión. es todo el tiempo. Una suma X de dinero. Cada bimestre, ¿no? En esta primera parte del enunciado, ustedes ya se dan cuenta que se trata de una anualidad. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces hemos identificado que es una anualidad. Primer paso. Segundo paso, ¿qué tipo de anualidad es? Vencida. Vencida, ¿por qué? Porque es al final de cada bimestre. Exactamente, dice al final de cada bimestre. ¿Sí? Entonces, Sí. finaliza el periodo 1 o el bimestre 1, ¡ping!, deposito 2.000. Finaliza el bimestre 2, deposito 2.000, y así hasta el bimestre número 30. Entonces, ya he identificado que es una anualidad, y 2 es una anualidad vencida. ¿Sí? Por supuesto, es una anualidad uniforme. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué fórmula debería aplicar yo?
la Eso. fórmula del valor final, pero ¿de qué tipo de anualidad? De la vencida. De la vencida, ¿sí? De la vencida. La fórmula de la anualidad anticipada es diferente, es esta. Fíjense, hay diferencia. La que está a la derecha es una anualidad anticipada. La que está a la izquierda es una anualidad Vencida. vencida. Entonces, ¿cuál debo aplicar? Vencida. Entonces, esta la desecho, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El valor final o el M. ¿Y esto va a ser igual a qué? 2000, 2000 por, uno más Uno más. fíjense, 6. lo que si gustan, voy a hacer, es un poquito confuso si lo voy a desarrollar de inicio. Lo que voy a hacer es desarrollar, para empezar, esta parte, ¿ya? Después voy a ir adicionando la fórmula para que sea más didáctico. ¿Sí? Lo que voy a hacer es esta Ya. partecita, esta partecita. Entonces, primero el 1 más la tasa de interés. 6.7. Sí. Ahora, es capitalizable bimestral. Sí. Esperen Hay un que ratito. convertir. Aquí nos falta un datito, si gustan. Los N, años, ¿cuánto es N? 30 bimestres. 30, ¿verdad? 30 bimestres. En 5 años hay 30 bimestres. ¿Sí? Entonces, ahora sí. 1 más la tasa de interés. Pero la tasa de interés, ojo, acá, antes de hacer eso, la tasa está ¿en qué unidades? Está en capitalizable bimestral y el periodo también está en bimestres. Entonces no hay mucha complicación acá, ¿sí? Todo está como que uniforme. 1 más la tasa de interés. Como es capitalizable bimestral, estamos hablando de interés compuesto, ¿qué debo hacer? Elevarlo. Dividir, nuestra referencia siempre es el año, ¿no? ¿Cuántos Ujú. bimestres hay en un año? 6. 6. 6, 6 ¿sí? metros. Ya tengo esta primera parte, ya tengo. Tengo que elevarlo a la 30. 30. Mm, Perdón, aquí hay doble sombrerito. A la 30. Ya tengo esta primera parte. ¿Sí? Y después nos dice que todo eso hay que restarle 1. Si yo acá hago esta operación, estoy cometiendo un error, porque estoy restando al 30, le estoy restando 1, es decir, sería la 29. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es a toda la expresión que tengo que restar, me falta incluir un paréntesis. Acá. ¿Sí? Y obviamente acá otro, porque todo paréntesis que inicia tiene que tener su final. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya Sí. tengo el denominador. Todo eso, dice, entre la tasa de interés. Nuevamente tengo que incluir otro Otro paréntesis. paréntesis. Entre La tasa. la tasa y lo propio, como es bimestral, divido entre 6. Entonces ya tengo todo esto. ¿Sí? ¿Qué me falta? Renta. Multiplicar por la renta. ¿No es cierto? Y toda la expresión se multiplica por 2000. la renta, en este caso. Ujú. ¿Sí? Acá le voy a meter igual un paréntesis para que se divida entre toda la expresión. ¿Sí? Y me faltaría acá multiplicar todo por
la renta. En este caso va a ser esto por. ¿Ok? Sí, Rick. Lisa, ¿Entiende? ¿por qué ha tomado en esa parte donde dice el interés lo ha dividido entre 6? Porque si el Porque, interés está bimestralmente y ya tenemos aquí el plazo de 30 bimestres. buena pregunta. Su compañera dice, ¿por qué lo he dividido entre 6? Sí. Si la tasa ya era bimestral, ya era capitalizable bimestral. Ojo, es capitalizable bimestral, no es una tasa bimestral. Ya. Es capitalizable bimestral. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre bimestral O sea que el interés también es anual o y lo capitalizable bimestral? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Es como que yo diga, esta es una tasa mensual y tengo una tasa capitalizable mensual. No es lo mismo. Fíjense, a ver, si yo, por ejemplo, tengo una tasa de interés del 8% anual, ¿sí? Lo más sencillo, digamos, en términos anuales. Para encontrar una tasa mensual, ¿qué debo hacer? dividirlo entre Dividirlo entre 12, sí. ¿sí? Dividirlo entre 12. Cuando hablamos de la capitalización nos estamos refiriendo a un concepto de interés compuesto. Interés compuesto. Y se acuerdan, a ver, déjenme, voy a abrir un formulario, espérenme. Cuando hablamos de capitalización, estamos hablando de un régimen de interés compuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, Liz. Estoy copiando la fórmula del valor presente o valor inicial a interés compuesto, ¿ya? ¿Lo ven acá? Sí. Sí, Sí, Rick. Y cuando hablábamos de interés compuesto, cuando los intereses se capitalizaban, ¿cierto? Ujú. Esta palabra aquí es clave, la capitalización. Y cuando tengo ese concepto, ¿qué tengo que hacer automáticamente? Dividir entre el periodo de capitalización. ¿Sí? sí, Lisa. ¿Cuál es el periodo de capitalización en este caso? Si es bimestral, es 6. 6. ¿No es cierto? Obviamente en la fórmula no te está diciendo implícitamente, o sea, no te está diciendo que lo dividas entre M directamente, pero en el fondo, si estás hablando de interés compuesto, sí lo debes hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les hubiese dicho, esta es una tasa del 6.7% Bimestral. bimestral? Entonces, Ahí, no había necesidad. evidentemente, ya no había necesidad de dividir entre este 6, porque ya ambos periodos estaban en bimestres, ¿sí? Ahí ya no dividían entre 6, se olvidaban de esta división entre 6, porque la tasa ya es bimestral. ¿Se entiende la diferencia? En este caso estamos hablando de una capitalización bimestral. Ahí, en ese caso, sí tienen que dividir entre 6. Por favor, esto es importante y es una buena pregunta. No sé si lo han tomado en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, finalmente, dice cuál es calcule el interés monetario generado en la transacción. Si, imagínense que yo no hubiese tenido intereses. ¿Cuál hubiese sido el monto de las anualidades al cabo de los 5 años? Eran los 2.000 por los 30 bimestres, ¿sí?
Imagínense si no hubiera habido intereses. Pero en este caso, como ha habido un interés capitalizable bimestral, el interés es la diferencia entre el valor final y el monto sin interés, ¿no? En este caso son esos 10.800. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, licenciado. ¿Ok? Sí, se entiende. Seguimos. Licenciado, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa así para dar un respiro. Estaba llamando Karencita. lista y bueno, tenía la duda de el alumno Michman. ¿Está? ¿Martín Michman? No. Creo que no. El alumno Visa Corimayo, ¿está? No, no está. Listo. Licenciado, por si acaso, ya tomé lista. Gracias. ¿Seguimos? Bien. Ya, veamos el ejercicio número 2. Dice así. Calcule el valor actual de una anualidad vencida con rentas de pesos 700 semestrales, sujetas a un plazo de 20 años y a una tasa de interés del 4.5% capitalizable semestral. Ya acá en el enunciado ya nos dan las pautas de qué tipo de anualidad estamos hablando, ¿verdad? Para empezar es una anualidad, ¿sí? Vencida. Es vencida, está en el enunciado, entonces básicamente tiene un sistema parecido a este, ¿sí? Al final de cada periodo vencido recién se da la anualidad, con rentas de 700. Entonces yo ya puedo ir llenando mis valores. ¿Cuánto es la renta? ¿Cuánto van a pagar 700, cada semestre? 700. 700. Sujetas a un plazo de 20 años. 20 años. En 20 años, ¿cuántos semestres existen? 10 semestres. 10. En un año, ¿cuántos 120. semestres hay? 6. 2. 2. ¿Sí? 2 por 20, 2. 40 semestres. Ah, Sí. En 20 años hay 40 semestres. ¿Sí? así sí. Y la tasa de interés nos dice que es 4.5% capitalizable de forma semestral. En este caso es muy sencillo porque nos están pidiendo ya no el valor final, nos están pidiendo el valor actual. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula en función a qué tipo de anualidad estamos hablando. Ok, ¿quieren que haga la fórmula completa? Vamos a desarrollando por partes. Por partes, ya. Entonces, empecemos. Hagamos esta partecita, ¿sí? El paréntesis. 1 más la tasa de interés. ¿Cómo está expresada la tasa de interés? Capitalizable semestralmente. Ok, tenemos entonces, dividir ¿aquí qué entre tengo que dos. hacer? Dividirte entre 2. Dividir entre 2, muy bien. Ok, tengo eso. Ahora voy a hacer esto. Voy a elevar a la menos n. Elevado a la menos 40. ¿Sí? Ok, ya tengo todo esto. Y hay que restar 1 a toda esta expresión. Entonces, ¿qué me faltaría acá? Para empezar, aumentar un paréntesis. ¿Sí? Y diría yo que es 1 menos todo eso. Acá tengo básicamente todo el numerador. ¿Sí? Sí. Ahora lo que voy a hacer es dividir el numerador entre la tasa de interés. Entonces, ya aumento un paréntesis. Dividido entre la tasa de interés
Entre 2 también. ¿Sí? Acá, por precaución, igual le voy a aumentar un paréntesis al denominador. Y todo esto está multiplicado por Por 700. la renta. ¿Sí? 18.335,47. Sí. Entonces, el valor actual, o valor presente de ese conjunto de rentas semestrales en 20 años es este importe. ¿Cuánto habrá sido esos pagos por 40 semestres? Sin intereses, 28.000, ¿no? A valor presente, es esto. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. ¿Alguna pregunta en el ejercicio 2? Ya, sigamos. Ejercicio número 3. Si usted decide acumular la suma de pesos 120.000 en un plazo de 10 años, ¿cuánto tendrá que ahorrar al final de cada semestre asumiendo una tasa de interés constante de 8% capitalizable semestral durante este tiempo? ¿Ok? Para empezar, ¿estamos hablando de una anualidad? Sí, porque nos dice cuánto tendrá que ahorrar al final de cada semestre, ¿no? De forma constante. Es una anualidad. Es una anualidad vencida, es una anualidad anticipada. Vencida. Es vencida, ¿no? Porque nos dice al final de cada semestre. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo es, nosotros queremos acumular al final de los 10 años. ¿Cuál va a ser esa variable? M. Es decir, que al cabo de los 10 años, yo quiero tener un monto de ¿cuánto? 120.000. De 120.000. ¿Sí? 120.000. Al cabo de 10 años. 20 semestres. Eso es en semestres. 20. 20 semestres. La tasa de interés es 8% capitalizable semestral. En otras palabras, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es nuestra variable? La renta. Esta R, ¿sí? La renta es nuestra incógnita. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Dice sí. cuánto son, Sí, a licenciado. cuánto van a equivaler los pagos periódicos que tengo que hacer, las rentas. Entonces, lo que puedo hacer es despejar esta R. Hagámoslo acá de una forma sencilla, primero voy a desarrollar la ecuación sin ningún cálculo para que más o menos se entienda. Entonces tenemos en el lado izquierdo de la ecuación los 120.000. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí hay un igual. R por 1 más el 8% dividido entre 2, ¿sí? Porque es capitalizable semestral, Elevado a la 20 elevado a la 20, menos 1.
acá cierro un paréntesis, menos 1, cierro otro paréntesis, todo eso dividido entre 8%, dividido entre 2. Entre 2. ¿Sí? Más o menos esa es la figura en ecuación. Entonces lo que yo tengo que hacer es despejar esta R. Entonces, hagan de cuenta que aquí hay un igual. Toda esta expresión, la tasa de interés, va a ir a multiplicar este valor de M y esto va a ir a multiplicar y todo lo que está en el numerador va a ir a dividir. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo esto por 0,04. por la tasa de interés, o sea, esta expresión, ¿sí? Sí. Entre 2. Entre 2. ¿Sí? Ya tengo esta parte, M por I, y todo eso dividido uno más 8% entre 2 elevado a la 20 a la 20 menos 1. ¿Sí? ¿Llegan a eso? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí. ¿Fácil? Ok. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en esos 3 ejercicios que acabamos de ver, hemos visto anualidades vencidas. ¿Sí? Sí. Ok. Sigamos. ¿Hay preguntas hasta acá? No, listo. No. Muy bien. Ejercicio número 4. Una autoventa le ofrece a la venta un automóvil bajo 2 alternativas de pago. Dice, la primera es cancelar el costo total en el plazo de 6 meses. O pagar mediante 6 cuotas iguales de pesos 3,000, comenzando su primer pago al momento en que compra el automóvil. ¿Ok? Si la tasa de interés aplicable en cualquier caso es del 7% capitalizable mensual y el flujo de las rentas es equivalente al pago en el 6º mes, ¿cuánto deberá cancelar por la compra si elige la segunda opción? ¿Cuánto debe pagar si elige pagar al contado? Ya está un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, tenemos 2 alternativas de pago para cancelar este vehículo, este automóvil. Dice, cancelar el costo total en el plazo de 6 meses. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto se va a cancelar al cabo de 6 meses? 6 cuotas iguales de 3,000. Exactamente. En ese caso va a ser 3,000 por 6, ¿no es cierto? Al cabo de 6 meses yo voy a pagar 18,000.
O, dice, a través de 6 cuotas iguales de 3.000, es mi segunda alternativa de pago. Mis cuotas van a ser de 3.000. El plazo van a ser los 6 meses. Y la tasa de interés es del 7% capitalizable de forma semestral. Mensual. No es semestre. Perdón. Mensual. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? En otras palabras, nos está diciendo cuánto es lo que yo debo pagar al cabo del mes número 6, considerando este esquema de pagos de forma anticipada, ¿sí? Porque fíjense, dice, o pagar mediante 6 cuotas iguales de 3.000, comenzando su primer pago al momento en que compre el automóvil. Entonces, en este caso estamos hablando de qué tipo de anualidad. Vencida. Diré anticipada. Anticipada, ¿sí? Entonces, en el periodo 0 yo voy a pagar 3.000. Perdón, en el mes, sí, en el periodo 0, en el mes 1 voy a pagar 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. 3.000. Durante 6 meses. Y fíjense dónde va el último pago de 3.000. El quinto mes. Al principio del quinto semestre, del quinto mes. ¿Verdad? Por el concepto de que es una anualidad anticipada. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están preguntando en este ejemplo? Si El valor de elegimos M. la segunda opción. Valor final. En la segunda alternativa. Bueno, tengo que comparar, ¿verdad? Entre la primera alternativa de pago, en otras palabras, esta primera alternativa nos dice, yo voy a pagar al cabo de 6 meses 18.000. Punto, sin intereses ni nada. O mi segunda alternativa es, dice, pagar rentas de 3.000 cada 6 meses cada mes durante 6 meses con esta tasa de interés. Si yo quiero comparar las alternativas de pago, tengo que cotejar ambas alternativas en un punto determinado. En este caso, al cabo del periodo número 6. Por tanto, en esta segunda alternativa de pago planteada, que es una anualidad, yo debo encontrar el valor final o el valor de M, ¿sí? Hablando de una anualidad, en este caso anticipada. Entonces, tengo que desarrollar esta fórmula. Ok, vamos por partes nuevamente. Hagamos esta parte. Más 1 más la tasa de interés. 7%. Ok, 7% capitalizable mensual. Dividido entre 12. Correcto. Todo eso elevado a 6. ¿Cuánto es el plazo total de la operación? 6. 6, Liz. 6 más 1. más 1. ¿Sí? Ok. Tengo todo esto desarrollado. Y toda esta expresión hay que restarle 1. Entonces acá, si yo hago esto, menos 1, estaría restando 1 solamente a lo que está elevado, ¿verdad?
Entonces, lo que debo hacer para evitar eso es aumentarle un paréntesis. Menos 1, ¿sí? Sí. Ok. Todo eso, lo que voy a hacer es dividir entre la tasa de interés. Aumento otro paréntesis. 7%. Dividido entre 7% dividido entre 12. 7% entre 12. ¿Sí? Y a todo eso, Multiplicar. ya tengo esto, ¿no? A todo esto le voy a Sí. restar 1. Menos 1. Ya tengo todo esto. Y a todo eso le voy a multiplicar La renta. por la renta. Uy. $18,371. ¿Ok? Ay, Entonces, si elijo la segunda opción, que es esta, ¿cuánto debo pagar al cabo de 6 meses? 18,371. ¿Ah? Parece que le conviene la primera forma de pago nomás, ¿no? Sí. Ok. Y dice, ¿cuánto debo pagar si elige pagar al contado? Bajo este esquema. 18,000. Este es el valor 18,000. final. No se olviden que este es el valor final. Acá. Porque hemos hallado el valor de n. Está pidiendo el Está valor pidiendo actual. exactamente el valor a hoy. El valor actual. Estos 18,000. Mm, ¿Sí? Igual tengo todo para calcular, en este caso es el valor actual de una anualidad anticipada. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar este valor de C. ¿Ok? Entonces, desarrollemos el paréntesis primero. 1 más la tasa de interés entre 12. Todo eso Sería elevado, 7%. todo eso elevado a menos n. ¿Cuánto es n? 6 Menos 6 más 1. más 1. ¿Sí? Y hay que cerrar paréntesis. Ya está, cerró el paréntesis y hay que hacer esto. 1 menos toda esta expresión. Sí. Entonces hay que hacer 1 menos. Abrimos paréntesis. ¿Ok? Sí. Ya tengo esto. Y ahora, todo esto dividido entre la tasa de interés. 7% dividido entre 12. 7% entre 12. 12. ¿Sí? Ya tengo esto. A todo eso hay que sumarle 1. Si quieren, para no complicarse, este más lo puede... Bueno, lo hagamos como está así, en la forma. 1 más. Y a todo eso, multiplicar por 3,000. la renta.
es el pago al contado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? licenciado. Sí, sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Una tienda de artículos electrónicos le ofrece celulares. Ejercicio número 5. Con la ventaja de que puede comprar el producto hoy y pagar su deuda a través de 8 cuotas quincenales de pesos 90. Comenzando el primer pago a partir de la cuarta quincena. ¿Sí? Anualidad diferida. Esa es diferida, ¿sí? Es diferida. Entonces vamos llenando los datos. ¿Cuánto es el pago de la renta? $90. 90, ¿verdad? ¿Cuánto es la tasa? Ah, dice, si le cobra una tasa de interés, si la tienda cobra una tasa de interés del 6% capitalizable quincenal. 6% capitalizable quincenal. ¿Y cuánto es el periodo total de la operación? 8 quincenas, ¿no? Dice, la ventaja de comprar el producto hoy y pagar su deuda a través de 8 quincenas de pesos 90. Comenzando el primer pago a partir de la cuarta quincena. Entonces, aquí lo van a ver gráficamente mucho más elocuente. Aquí, cada numerito representa una quincena. ¿Ok? Entonces, la primera quincena. ¿Cuándo se activa el primer pago? La cuarta quincena. En la cuarta quincena, ¿sí? Vamos a asumir acá que estamos hablando de una anualidad vencida. Lo importante acá, cuando veíamos en las fórmulas, cuando desarrollábamos los conceptos de anualidades diferidas, era definir nosotros que teníamos que tomar una postura de decir si este tipo de anualidad va a ser o vencida o anticipada. En este caso vamos a trabajar como una anualidad vencida. Es decir, que al final de la quincena número 4 recién se activa la primera cuota. ¿Sí? Y a partir de la primera cuota, ¿cuántas cuotas hay que pagar? En este caso es 90, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a pagar hasta la quincena número 8. Perdón, 11. ¿Sí? Sí. A partir de la cuarta. Aquí no hay ningún pago. Pregunta, dice, ¿cuál es el precio al contado del celular? Valor actual. Es el valor actual. Entonces aquí. Entonces, fíjense, este es el gráfico, creo que aquí está más, se puede entender mucho mejor. Este es el tipo de anualidad que tenemos. Nos dice que el primer pago se gatilla en el periodo número 4, ¿sí? Hasta la quincena número 11, que son 8 pagos. Nos están preguntando cuánto
¿cuánto vale el celular en tiempo cero? Es decir, acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Fíjense, olvídense del periodo del 0 al 3, de todo este primer pedazo. ¿Sí? Si se fijan, de acá hasta la 11ª quincena, ¿de qué estamos hablando? De una anualidad. ¿Sí? En este periodo es una anualidad que ustedes ya conocen, vencida. Entonces, lo que yo puedo calcular es en la quincena 3, el valor actual de esta anualidad. ¿Sí? Acá. En el punto 3, en X, fíjense de X para adelante. Es una anualidad vencida, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular el valor presente de esta anualidad. Y voy a encontrar un valor de C, ¿dónde? Aquí, ¿verdad? ¿Se entiende? Y una vez que tenga este valor de C, lo puedo traer a valor presente al tiempo cero. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, porque está tomando la primera cuota en la cuarta quincena y está tomando en la tercera quincena está tomando como 0, digamos. Correcto. Y ese 0 lo va a traer al principio. Este es mi valor presente, ¿no? Acá estamos en T0, digamos. Sí. Entonces, lo que voy a calcular primero es el valor presente de una anualidad vencida tomando este esquemita, esto que está acá, nada más. Esto que está pintado acá. Es la primera parte del ejercicio, ¿sí? Voy a hallar este C, asumiendo que este es mi tiempo cero. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos periodos tengo acá en este periodo que está pintado con naranja? 8. Hay 8 quincenas, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo hallar mi valor de C. Ya. En los paréntesis. Desarrollamos la fórmula rapidito. Sí, Ya no está sí. Más 1 más la tasa de interés. Ahora bien, 6%. ¿cuántas quincenas hay en un año? ¿Cuántas quincenas hay en un mes? 2. En un mes, 2. 24. En un año, 24. ¿Sí? Sí, 24. Todo eso elevado a la menos n. ¿Qué sería? Sí, menos 8. ¿Ok? Todo eso menos todo esto. Todo eso dividido entre la tasa de interés 6% entre 24. Sí. ¿Sí? Y todo eso multiplicado por 90 pesos. 711,97. En otras palabras, este valor de C que hemos encontrado es este valor de C. ¿Sí? Sí. Y he encontrado este valor de C. Ahora toca que este valor de C lo traiga al verdadero tiempo cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas quincenas hay para cero? 3. 3 quincenas.
3 quincenas. Y acá, ¿cómo traigo a valor presente? Aquí simplemente estoy hablando de que ya no hay una anualidad, ¿verdad? Es simplemente traer a valor presente un valor futuro. Este se ha convertido ya en un valor futuro. Lo voy a traer a valor presente con un interés compuesto. ¿Sí? Entonces, esta mi C, si ustedes quieren esta C, le voy a llamar C', C asterisco, se ha convertido en mi valor futuro y esto voy a traerlo a valor presente y esta va a ser mi nueva C. Entonces, sería esto entre... Aquí ya no estoy haciendo nada de anualidad, es una fórmula de valor actual con interés compuesto. 1 más la tasa de interés dividido entre 24 elevado a ¿cuántas quincenas? A 3. 6. Es el contado, ¿sí? ¿Por qué dicen lo ha elevado a las 6? Elevado a la 3, que Ah, son 3 ya, quincenas. ya sé. Ya, perdón, dicen. Síganos, por favor. ¿Ya? Dice ahora el inciso B, utilice el esquema de anualidad anticipada. Anualidad anticipada. ¿Qué significa eso? Que los pagos son antes. En este esquema, exacto, el primer pago se da al empezar la quincena número 4, no al finalizar, ¿sí? Entonces nos extendemos una quincena más, en este caso voy a ir hasta la quincena número 12, pero el pago de esta quincena 12 se va a producir ¿cuándo? Al inicio de la quincena número, o al finalizar, al empezar la quincena número 12, ¿no? En este caso acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 8 quincenas. Y aquí lo que puedo hacer es encontrar este valor de C, pero utilizando el concepto de anualidad anticipada, ¿sí? Que es esta formulita. ¿Ok? Voy a encontrar un valor acá. ¿Sí? Por comodidad, bueno, voy a copiarme una formulita. ¿Qué estoy haciendo? Aquí es 90, ¿verdad? Entonces, uno más la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? Esto entre 24 elevado a
menos 8 más 1. Esto entre 24. ¿Sí? 713. Al igual que el ejercicio anterior, lo que he encontrado es el valor presente de una anualidad anticipada. ¿Sí? Lo que toca ahora es encontrar el valor actual de esta anualidad, es decir, traer estos 713 al tiempo cero. ¿Sí? Si estoy acá en este momento del tiempo, ¿cuántas quincenas tengo que tomar en cuenta para traer al valor cero, a T0? 4 quincenas. Ahora ya son 4 quincenas, ¿sí? Entonces, eso ya lo traigo a valor presente. Fíjense, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? El resultado es el mismo. En cualquier tipo de esquema, ya sea tomando en cuenta una anualidad vencida o anticipada, llegamos al mismo resultado. ¿Sí? ¿Ok? Después nos dice cuál es el valor final de este flujo de rentas. Eso los dejo como tarea para ustedes. Pueden utilizar esta formulita. No deberían tener ningún problema. Les voy a dejar acá el resultado. El resultado es 726.33. ¿Ya? Tienen que llegar a ese resultado. ¿Ya? Esto lo van a hacer como tareita ustedes. Y rápidamente vayamos a ver un ejemplo de perpetuidad. Dice, suponga que se requiere tener una renta mensual de por vida equivalente a pesos 800, pagaderos a partir que se inicie la transacción. Inciso A, ¿cuánto deberá depositar en su cuenta si la tasa de interés a cobrar es de 7% mensual? ¿Ok? Aquí estamos hablando de ¿qué? De una perpetuidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿De cuánto es la renta de la perpetuidad que quiero tener? 800 pesos. ¿Cuánto es la tasa de interés? 7%. Ojo, 7% mensual. ¿Hay alguna capitalización acá? No. Ojo. Ojo. ¿Ya? Y eso iba reforzando lo que hemos visto al principio. Entonces, vamos a ver cómo difieren los ejercicios. Entonces, fíjense. Dice, yo quiero tener una renta de por vida de 800 pesos pagaderos a partir de que se inicie la transacción. Entonces, es una perpetuidad de forma infinita, pero es anticipada, ¿no es cierto? Cuando inicie la transacción, yo ya quiero recibir los 800 en T0. ¿Sí? Sí. En este caso es 0, 1, 2, 3, 4. ¿no? Entonces, ¿qué fórmula debo aplicar acá? Aquí está en... hallar el valor actual. Pero, ¿con qué tipo de perpetuidad? Anticipada, ¿sí? Anticipada, porque también tenemos la diferida. Entonces, debo aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces, aquí es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? 800. Multiplicar la renta por 1 más la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? 7% mensual. Ajá.
¿Debo hacer algo? No, Entre 12. no, no es capitalizable. Solo es mensual. Exactamente, ya no tengo que hacer nada, porque no dice capitalizable, ojo, simplemente dice mensual, ¿no? Y como Sí. todo está mensual, Dividirlo entre dividido entre 7. otra vez la tasa. ¿Sí? Ese es el valor presente de esta perpetuidad, con pagos anticipados. Inciso B, supongamos que desea obtener un primer pago de 2.000 y las siguientes rentas de pesos 600 en forma perpetua. Como en este gráfico. ¿Cuánto deberá depositar en su cuenta personal? Entonces acá debo aplicar esta formulita. Me dice que la renta tiene que ser de 600. ¿Sí? Y lo que voy a hallar acá, en este caso, es El valor actual. el valor actual, aplicando esta fórmula, que va a ser simplemente los 600 entre la tasa de interés. ¿Sí? 8.500. Pero, dice, yo quiero obtener un primer pago de 2.000 y las siguientes de 600 en forma perpetua. ¿Cuánto debo depositar hoy en su cuenta personal? Entonces va a ser este valor más los 2.000, simplemente. ¿Sí? Porque ya todo está en T0. Por eso es que esos 2.000 simplemente se suman. ¿Ok? Bueno, señores. ¿Alguna pregunta? Ay, no, Liz. Así. Ay. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, hoy voy a pasarles el archivito. Ojalá que lo puedan cargar hoy, si no mañana a primera hora ya lo van a tener este archivo. ¿Sí? Ok, Liz. Está bien, dicen. Hasta el día, creería hasta mañana o el miércoles a más tardar, ya van a tener su segunda parte de la práctica. ¿Sí? Que es todo lo que estamos viendo ahora. Licenciado, cualquier consulta de la práctica le podemos preguntar, ¿no? Depende si es siempre y cuando no me pidan la respuesta. ¿Y qué pasaría si se nos da las respuestas y nosotros hacemos todo el procedimiento? No, pues muy fácil. Así vamos a saber que estamos haciendo bien, pues, Liz. Pero antes del examen, licenciado, se puede, no sé si se puede resolver el examen o diré la práctica para que... El examen antes no, imposible. La práctica para que así podamos saber si lo hicimos bien o no sé. Vamos a ver qué podemos hacer. Por favor, Liz. Solo las respuestas, Liz, no el desarrollo del... Por favor, Liz. Lo voy a meditar. Por favor, es que así vamos a saber si lo hicimos bien y así con más confianza al examen. Por favor. Lo que estoy pensando es que tal vez postergamos la fecha de entrega de la práctica y de repente tal vez la fecha del examen. Eso lo voy a coordinar con la fundación para ver que tenga más tiempo de estudio, ¿no? Que es muy poquito, creo que está todo muy apretado. Sí, eso sí. Por favor, Liz. Por favor, licenciado. ¿Ya? Veamos cómo está nuestro avance.
Sí, ok, dice. Dice, sí, hay cierres de fin de mes, por supuesto. Yo también tengo cierre de fin de mes y es un poquito complicado porque los que trabajan en banca es terrible, ¿no? Sí. Es terrible. Dicen como en la álgebra, ya nos dan las respuestas, pero hay que desarrollar el procedimiento. Vamos a ver. Vayan haciendo sus prácticas, vayan estudiando. Hacer la práctica, como verán, es una muy buena forma de estudiar, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿Ok? Bueno, señores. Entonces, nosotros nos veríamos el día... Ya la tienen esta presentación por si acaso, así que bájensela. Ya. Nosotros nos veríamos el día... Miércoles. Miércoles. ¿Sí? Sí. Ya listo. Vayan tanteando tal vez con... Bueno, yo también voy a preguntar con la dirección si se puede postergar la fecha del examen para que tengan por lo menos un par de días más de estudio. Creo que sería lo mejor, considerando que estamos muy estrechos de tiempo y que es cierre de mes, ¿no? Sí. Hay cierre. Bien. Ok, dicen. ¿Alguna pregunta? Con esto nos estamos despidiendo. Lo voy a pensar en darnos la respuesta. Voy a pensar. Ok. ¿Ya? Ya listo. Gracias, ¿Alguna Lice. pregunta más? Nos estamos despidiendo entonces hasta el día Miércoles. miércoles, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Cuídense. Nos Bueno. vemos. Buenas noches, buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, hasta el miércoles, licenciado. Miércoles, Lice. Hasta luego, Lice. Buenas Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Liz. Hasta luego.